Una de las vanguardias más influyentes del siglo XX, aunque no va a ser una de las primeras, va a ser aquello que llamamos o que podemos llamar la abstracción. La abstracción supone uno de los saltos más radicales que se producen en la historia de la pintura. El gran salto revolucionario va a consistir en la idea, que ya se había anticipado de diferentes maneras en el siglo anterior, que también había sido anticipada por otras vanguardias, pero no se había podido completar del todo, por decirlo así, es la idea de que la pintura no necesita la referencia de la naturaleza, no necesita la referencia exterior. La idea de que la pintura ya no es una imitación de la realidad, una imitación en el sentido clásico, en el sentido de copia y perfeccionamiento, ni siquiera una imitación en un sentido más parcial, en el sentido de que interesaba a los impresionistas a través de la luz, sino algo autónomo. La pintura se va a concebir como una disciplina autónoma, que va a tener sus propias reglas, reglas internas, reglas compositivas, reglas geométricas, reglas, por supuesto, cromáticas, y son esas reglas las que van a definir la actividad pictórica. En realidad, la abstracción está incidiendo en esas grandes preguntas que se habían formulado algunos pintores en el siglo XIX sobre, en primer lugar, ¿qué pintar? La abstracción ya no va a pintar la naturaleza, insisto, va a pintarse, por decirlo así, a sí misma. Ahora vamos a ver en qué consiste esa idea. ¿Cómo pintar? Lo va a hacer de una manera fundamentalmente, utilizando recursos fundamentalmente geométricos y cromáticos, compositivos también podríamos decir, que como he dicho son los propios de la pintura. ¿Y para quién pintar? Pues este problema cada vez se va haciendo más difícil, más delicado, porque a la abstracción le va a ocurrir, como al resto de las vanguardias en general, pero todavía más, le va a ocurrir esa dificultad de llegar al gran público, el público que está habituado, el gusto del público que está habituado a concebir la pintura como imitación de la naturaleza, como reflejo de la naturaleza, pasado por el tamiz del estilo, ¿no? Esa idea un poco, ese lugar común, pues le va a costar entender en qué consiste la abstracción, cuáles son esas reglas. En realidad, podríamos decir incluso que la abstracción es quizá una pintura para pintores, es una pintura elaborada desde el conocimiento interno de la disciplina, desde las leyes internas. Bueno, antes de hablar de la abstracción, de las vanguardias, de los tres grandes pintores vanguardistas que descubren esto de la abstracción, entre comillas, lo de descubrir, pues más o menos en torno a los años 1915, 1920, 1925. Antes de ello vamos a hablar de algunos precedentes, ¿no? El camino que se venía recorriendo desde mediados del siglo XIX, la relación un poco pues conflictiva con la naturaleza. Veamos algunos de esos hitos. El primero podría ser, y ya lo habíamos hablado en clases anteriores, el primero podría ser Monet. Monet, el gran pintor impresionista, que experimenta una trayectoria que desde temas más bien centrados en la naturaleza, pues en una escala mayor, o el cuerpo humano incluso los paisajes urbanos, los paisajes de la ciudad, se va a decantar progresivamente a temas más específicos, y esto le va a conducir pues a estas grandes pinturas cuyo tema es pues el reflejo en los estanques, de su propio jardín, ¿no? En las afueras o a cierta distancia de París, los reflejos de esos estanques, cuyo tema pues se asocia normalmente a los nenúfares, ¿no? Son los famosos cuadros de nenúfares de una escala grandísima, de un formato impresionante, pero en los que ya está ocurriendo algo que acerca el trabajo de Monet a lo que va a ser la abstracción. Cada vez le importa menos el tema, cada vez va acercando, por decirlo así, el cuadre, cada vez más se va acercando más al tema, de tal manera que en un momento dado casi resulta difícil identificar ese tema. Y en realidad Monet acaba trabajando con los principios propios de la pintura. Está trabajando con composiciones de color, de manchas de color, composiciones asociadas a cierta geometría. Lo que le va interesando cada vez más es más bien el cómo pintar que el qué se pinta, ¿eh? Y esto es casi pues el camino al que conduce el impresionismo tomado desde el punto de vista más radical, con lo cual hasta cierto punto podríamos establecer ciertas relaciones entre el trabajo de los pintores abstractos y el trabajo precedente de algunos pintores impresionistas. Vayamos a otro ejemplo, otra referencia que ya conocemos de clases anteriores, el trabajo de Henri Matisse, el gran pintor fauvista, ¿no? En esta fase fauvista suya, ¿no? En el que le ocurre algo parecido.
Desde otro punto de vista, el tema cada vez le interesa menos, el tema es de una gran vulgaridad, es un paisaje marino, con unas casitas populares, con un último plano, con unas colinas. El tema es lo de menos, lo interesante es cómo se pinta, no el qué, sino cómo. Y en este caso, lo que está haciendo Matisse es darle pues un gran protagonismo, darle la mayor importancia a uno de los elementos fundamentales de la pintura, que es el color. El color, por supuesto, en este caso, no se utiliza de una manera naturalista. No es el color que tiene la naturaleza. Es un color usado con fines propiamente pictóricos y que está orientado a establecer con el que ve el cuadro cierta relación, una relación a través del impacto en su estado de ánimos. Un color que busca tener un efecto, podríamos decir así, perceptivo, psicológico. El color también se trabaja por su simbolismo interno, cosa que ya habíamos visto también con Van Gogh, con Gauguin. Esta primacía, esta autonomía, por decirlo también de otra manera, que se da al color, también supone hasta cierto punto un antecedente de la sensibilidad de los pintores abstractos. Muchos de ellos también van a convertir el color en uno de los argumentos principales de su pintura. El color, la composición, la línea, la geometría. Ellos van a hacer de esos elementos casi los componentes únicos de la pintura, con lo cual van a romper radicalmente con la naturaleza. Veamos esto, cómo se va produciendo de una manera muy interesante, ¿no? Este cuadro de Malevich, que va a ser uno de los tres grandes pintores abstractos que vamos a ver con detalle en la clase de hoy. No es una de sus primeras obras, no es una de sus pinturas más abstractas, ni más radicalmente abstractas, pero sugiere bien una vía intermedia que es la que van a recorrer en buena medida estos pintores abstractos. Parten de esta énfasis en el color, o en la línea, o en la geometría, pero durante un tiempo van a seguir contando con la naturaleza, van a seguir estableciendo lazos de imitación con la naturaleza, de tal manera que podemos entender que se trata de un cuadro que representa algo. En este caso, pues es un cuadro, tiene un punto propagandístico, ¿no? Es la caballería roja soviética, que en la guerra civil que se produjo después de la Revolución Rusa, pues tuvo tanto protagonismo político, ¿no? En aquellos años. Pues bueno, es una loa a la caballería roja que va corriendo por las estepas rusas, ¿no? Por esa línea del horizonte, bueno, completamente plana, ¿no? De esas llanuras, de esas estepas. Bien, reconocemos un tema, reconocemos que hay una línea del horizonte, reconocemos que hay unas figuras, reconocemos que hay un cielo, pero al mismo tiempo, si eliminásemos, hiciésemos el experimento mental de eliminar esta referencia biomórfica, ¿no? Que todos reconocemos, que es la que le da escala al cuadro, en realidad el cuadro es una composición de dos grandes manchas, de dos grandes campos de color. Un campo superior, definido por una gradación entre un azul oscuro y un gris claro, ¿no? Y una banda inferior que se correspondería en la realidad, ¿no?, a los terrenos arados, de ahí las líneas horizontales, pero que si lo consideramos desde un punto de vista puramente pictórico, es una suma de franjas de color o de líneas, con lo cual él tiene una doble lectura el cuadro, como un cuadro potencialmente abstracto, completamente abstracto, o por otro lado un cuadro que está representando de una manera muy sutil cierta realidad. Y durante un tiempo los pintores abstractos o bien van a hacer las cosas, van a trabajar con la abstracción y con la imitación o fundiéndolas, o bien llegará un momento en que solamente trabajarán una. Pero este proceso de evolución lo experimentan los tres grandes maestros de los que vamos a hablar en la clase de hoy. Bueno, pues sigamos entonces con Malevich, con este pintor nacido, bueno, en Polonia, pero que va a trabajar toda su carrera en Rusia, un pintor que nace pues a finales del siglo XIX, 1879, va a morir en 1935, es decir, ya pues en pleno periodo estalinista. Y es un pintor que va a sufrir un proceso radical de cambio, además muy acelerado, muy rápido, y que va a llevar a la abstracción de una manera inicial. Es uno de los primeros pintores abstractos, insisto en esa idea, pero la va a llevar casi a sus cotas de mayor radicalidad. Y esto es muy interesante, ¿no? Cómo se queman etapas rápidamente. Malevich pues va a empezar pues la línea del fauvismo, de un impresionismo evolucionado o de un postimpresionismo, que como ya sabemos le da mucha importancia al color. Los colores no son naturalistas, los colores tienen un sentido autónomo, cosas de las que ya hemos venido hablando, ¿no? Tomad por ejemplo pues este cuadro de Manzanos en Flor, que es un cuadro que hace cuando tiene pues 23 años, y que bueno, nos está hablando de un pintor que está trabajando un poco las líneas de las vanguardias de aquellos años, en la línea de Matisse, en la línea pues de un Van Gogh a su manera, etc. Malevich luego va a conocer las vanguardias europeas
a través de varias exposiciones que se van a hacer en Rusia y sobre todo va a sentir mucho la influencia de Picasso, del Picasso cubista. Y esto se expresa bien o se ve muy bien en cuadros, una serie de cuadros que va a hacer pues en torno al año 1910, 1915, ¿no? Que son cuadros de marcada impronta cubista. Fijaros este tema, el afilador de cuchillos, en el que bueno, pues el dinamismo del objeto, de la escena, pues se va representando desde diferentes puntos de vista a través de esa descomposición de planos geométricos, de descomposición de diferentes puntos de vista, introduciendo el tiempo también en el cuadro, esa sucesión de puntos de vistas. Bueno, tiene que ver muchísimo, por supuesto, con el cubismo. Tiene también algo que ver con el futurismo. El futurismo italiano va a tener mucha influencia en la Rusia de esta época, sobre todo cuando llegue la Revolución Rusa. Va a haber, bueno, pues una escuela de futurismo ruso que luego irá evolucionando, ¿no?, hacia lo que se llamará el constructivismo. Va a tener muchos lazos también con el suprematismo de Malevich, del que hablaremos ahora. Pero con lo cual, bueno, fijaros que lo que ocurre y lo que ocurre en general en la historia de la pintura es que hay muchos intercambios culturales entre modelos, entre focos culturales europeos. La pintura de las vanguardias, que surge sobre todo en París, que tiene también otros focos en Alemania y en Italia, pues se va a extender por toda Europa y va a llegar muy rápidamente, por ejemplo, a los vanguardistas rusos, con lo cual nos podemos encontrar pues cuadros como este, que podríamos asociar pues a cualquier pintor de las vanguardias en París, aunque está hecho en San Petersburgo y está hecho en Moscú estos cuadros, ¿no? Bueno, el gran salto digamos, la gran caída del caballo, la gran conversión de Malevich, se produce en 1915, con una exposición que hace en San Petersburgo, en la que se recoge su trabajo de los 2 años anteriores y que presenta con total radicalidad, de una manera pues total y cerrada, podríamos decir incluso, lo que él va a llamar la pintura suprematista. Es un término suyo, esto del suprematismo es una palabra extraña, es una palabra que sugiere dos cosas. Sugiere que la realidad está compuesta de unidades de gran sencillez, que tienen un carácter geométrico, unidades como el cuadrado, el círculo, la cruz, el plano. Toda la realidad está compuesta por esos elementos básicos que según Malevich tiene una condición espiritual, y que la función del pintor es trabajar con esos mismos elementos. No para trabajar con la naturaleza de una manera vulgar, directa y copiándola, imitándola, ¿no?, a la manera tradicional, sino intentando recoger o reflejar sus elementos únicos, sus últimos, sus átomos, ¿no?, los átomos simbólicos con los que está compuesta. Fijaros que estoy utilizando un lenguaje un poco complejo, una especie de cháchara o de discurso también pues un poco abstruso, pero en realidad es la que utiliza el propio Malevich. Malevich va a escribir unos textos más bien incomprensibles, en los que va a intentar explicar su pintura, pero nos da una pista importante, muy importante para entender la pintura de Malevich y en general la pintura de estos pintores de la primera abstracción, sobre todo de Malevich y de Kandinsky, que es que para ellos la abstracción tiene un sentido espiritual. Es buscar, o consiste en buscar a través de la pintura, la esencia de la naturaleza, los nexos que tiene la naturaleza con nuestro espíritu, con nuestra mente, con nuestra manera de percibir las cosas. Y ese lado de la naturaleza, ese lado oculto, ese lado invisible, es el que les va a interesar. Con lo cual, cuando hablamos de abstracción, no solamente pensamos en una pintura fría, en una pintura puramente matemática o geométrica o puramente cromática, ¿no?, en el sentido de utilización de colores básicos, sino que siempre detrás hay una filosofía. Una filosofía que tiene que ver mucho un poco con el esoterismo, podríamos decirlo. Malevich va a plantear en sus escritos esa idea un poco esotérica de la pintura como búsqueda de las realidades últimas de la naturaleza. Insisto en esa idea. Kandinsky también lo hará de una manera todavía más radical. Enseguida lo veremos. Bueno, por tanto, surge esta abstracción, este suprematismo, palabra que se inventa Malevich, que tiene pues dos vertientes, como he dicho. La vertiente de la idea de la pintura como abstracción, como reducción
de toda la complejidad que había podido atesorar la pintura a lo largo de su historia a una serie de elementos básicos. Fijaros cómo son los cuadros que cuelgan de las paredes, ¿no? Son cruces, son cuadrados, etcétera. Y por otro lado, esa dimensión espiritual. Estos elementos que se representan, que son realidades eternas, lo diría así Malevich, son los constituyentes últimos de todas las formas de la naturaleza. Entonces, ir a esas unidades últimas es como indagar en los secretos de la naturaleza. Esa es la idea, así lo debemos entender, siempre desde ese paralelismo. Bueno, esta exposición, pues claro, esta exposición es una exposición que van a seguir y van a entender solamente los más allegados. Estamos hablando de un gesto de gran radicalidad, pero va a ser influyente, va a ser muy influyente y cada vez más, ¿no? Con lo cual, porque está abriendo una vía inexplorada hasta ahora en la pintura, una vía puramente autónoma de la pintura. Los valores propios de la pintura es lo que se está explorando aquí. Veamos cómo lo hace, o en realidad podríamos preguntarnos cuáles son esos constituyentes últimos de la naturaleza, que también son los elementos básicos para la pintura. Pues para Malevich son varios. Son primero el plano abstracto, o el plano relacionado con la primera figura, la primordial para él, que es el cuadrado. Bueno, pues ese elemento básico se representa en este cuadro, que es quizá uno de los cuadros más famosos, más influyentes, también más polémicos de la historia del arte y de las vanguardias en particular, que es el famoso cuadrado negro sobre fondo blanco de 1915, que presenta en esa misma exposición en San Petersburgo que acabamos de ver. En realidad, no se está representando nada. No es una representación de la naturaleza en ningún sentido. Es la presentación, por decirlo así, de uno de los principios constitutivos de la naturaleza, un principio oculto, invisible, que a juicio de Malevich está presente en todo, como una realidad oculta, y por otro lado es el principio, uno de los principios fundamentales del lenguaje propio de la pintura. Está reduciendo la pintura a sus elementos fundamentales. ¿Cuál es la belleza estética de este cuadro? Pues no está en la fidelidad a la naturaleza, en reproducir el efecto de la luz, no. Está en trabajar con elementos fundamentalmente geométricos, en la contraposición entre los dos tonos, en la simetría, en la regularidad, en la sencillez, fundamentalmente en la simplicidad, ¿no? En ir a eso que más tarde se llamará utilizar los elementos mínimos de la pintura. Claro, cuando plantea esto Malevich y luego plantea su versión todavía más radical, que es la idea del plano abstracto, ¿no? En cuadrado blanco sobre fondo blanco, que pues estamos llegando casi a lo que llamaría pues más tarde pues un crítico literario el grado cero de la pintura, el grado cero, lo más básico, lo más elemental de la pintura. Más allá de esto está la no pintura, ya no hay pintura, porque ya no hay representación ni de la naturaleza ni siquiera de sus principios básicos pictóricos, ¿no? Como el cuadrado, el plano. Más allá de eso no hay nada, está el silencio, ¿no? Como diría Malevich. Por lo tanto, volver a esa esencia, a esos elementos mínimos, para Malevich es la posibilidad de partir sobre una base firme, una base estable, una base absoluta, y a partir de ahí empezar a construir la pintura, a partir de esos elementos. Veamos cómo lo hace. Hemos hablado del plano abstracto, hemos hablado del cuadrado, también el otro gran elemento es el círculo, un elemento que está presente por doquier en la naturaleza, pero no de una manera abstracta, sino como una realidad invisible. Fijaros cómo trabaja aquí Malevich con una composición elemental, el círculo sobre un fondo blanco, la contraposición de dos grandes tonos, ¿no? De dos tonos fundamentales, llevado hacia la esquina para crear cierta tensión visual, trabajando con las partes que quedan comprimidas visualmente, con las partes que quedan más abiertas, pero de nuevo esa búsqueda de la sencillez, de lo elemental. Insisto, está trabajando, por decirlo de otra manera Malevich, con el vocabulario fundamental de la pintura, el vocabulario esencial, el último. Es como si el escritor estuviese trabajando con la A, con la B, con la C, con esos elementos fundamentales, con esos vocablos pictóricos, por decirlo así, a partir de los cuales se pueden componer realidades más complejas. Podríamos decir que las palabras, ¿no? ¿Cuál nos falta? La cruz.
que también es un elemento esencial. Para Malevich, la cruz también tiene un sentido simbólico, por supuesto. Su carácter esotérico, en su carácter incluso de sensibilidad religiosa que tiene Malevich, la cruz tiene muchísimas connotaciones, con lo cual también la introduce en su vocabulario. No solamente por eso, sino porque la cruz supone también un salto de complejidad, en la unión de dos bandas que se cruzan, que van generando planos en su entorno, ¿no? En su contraposición con un fondo. Insisto, sigue trabajando con esta idea de lo esencial, de lo elemental. A partir de aquí, ¿qué hace? Empieza a combinar esos elementos. La pintura se puede convertir en el juego compositivo de relacionando estos elementos fundamentales sobre un plano, con diferentes colores, con diferentes distancias, con diferentes proporciones, generando vacíos, generando yemnos, generando juegos de equilibrio visual, como si esos elementos, además, por otra parte, estuviesen representando algo, una realidad invisible. Juega con esas dos líneas Malevich, y esto hace que su pintura resulte realmente inquietante desde muchos puntos de vista, también atractiva, porque tiene una componente incluso podríamos decir de arquitectónica, porque trabaja con planos, trabaja con colores básicos, tiene una dimensión, por supuesto, geométrica, y fijaros cómo la va volviendo más compleja, ¿no? Aquí este cuadro de 1918, Suprematismo dinámico, está introduciendo también la línea, está introduciendo el color, está trabajando con una especie de superposiciones que sugieren un fondo y un primer plano. Está, insisto, elaborando nuevas realidades que son alternativas a la realidad, son nuevos objetos que se añaden a la realidad. Estos cuadros no son reflejos ni representaciones de la realidad, sino cosas nuevas, cosas distintas que el pintor, el artista, añade a la realidad, pero lo hace a través de unas reglas internas propias, muy potentes, un vocabulario que ha descubierto el artista y que es con el que trabaja, unos códigos cromáticos, unos códigos compositivos muy básicos. Insisto en la idea, y lo volveré a repetir varias veces en la clase de hoy. El pintor abstracto, los pintores abstractos, trabajan con los mecanismos internos de la pintura. La pintura ya no tiene que estar supeditada, ni siquiera tiene que inspirarse en la naturaleza, en la realidad. Rompen radicalmente con la idea del arte como imitación de la naturaleza, que es una idea griega, que luego, como sabemos, volvió a revivir con muchísima fuerza en el Renacimiento, y es la que definió o ha definido la historia del arte desde el siglo XV hasta el siglo XX. La idea predominante en Occidente sobre qué debe ser el arte, qué debe ser en particular la pintura, Malevich, en primer lugar, rompe con esa idea. Fijaros que la pintura ya no es reflejo de nada, sino una realidad autoconstruida con sus propias leyes. Insisto, son leyes geométricas, leyes cromáticas, leyes compositivas. Bueno, vayamos al siguiente pintor, al siguiente gran padre de la pintura abstracta del siglo XX, que es un poquito mayor que Malevich, que es difícil adjudicarle el mérito a uno a otro, ¿no? Decir, bueno, ¿quién fue el primero? Pues probablemente desde el punto de vista de la experimentación puede ser que fuese Kandinsky, pero en realidad desde el punto de vista de la radicalidad y digamos con la convicción con que lo hace en esa exposición de 1915, fue Malevich, ¿no? Bueno, es un poco, ese orden prioritario es un poco absurdo, da un poco igual. En realidad lo importante es ver cómo pintores distintos en diferentes lugares están trabajando con ideas parecidas, cada uno a su manera, como veremos ahora. Malevich va a trabajar en Rusia, va a tener el apoyo o va a encontrar un caldo de cultivo interesante, porque cuando él está haciendo sus investigaciones de pintura abstracta, 1915, entre 1918, justo se produce la revolución soviética, y durante un tiempo las autoridades soviéticas, que pretenden transformar la vida en su conjunto, pretenden transformarlo todo, van a entender que el arte tiene que radicalizarse, tiene que ser algo completamente nuevo, que hay que crear un arte nuevo desde cero, y eso, va a suponer cierto aliento, ¿no?, para los pintores de vanguardia. Luego esto desaparecerá con el cambio de poder, cuando llegue el poder Stalin, ¿no?, que va a pasar lo contrario. Kandinsky, por su parte, va a trabajar sobre todo en Alemania. Es un pintor ruso, pero va a trabajar desde muy joven en Alemania, se va a afincar en Alemania, y allí es donde va a ejercer su influencia, su magisterio, ¿no?
Su influencia va a ser bastante grande también en el mundo del diseño y de la arquitectura, porque Kandinsky durante unos años va a ser uno de los profesores de la Bauhaus, uno de los profesores de los cursos preparatorios de la Bauhaus, donde va a poder desarrollar estas ideas también desde el punto de vista pedagógico. Y a diferencia de Malevich, que es un pintor que cuando escribe resulta incomprensible, de lo abstruso, de lo confuso, de lo radicalmente personal que es, Kandinsky es un escritor estupendo, es un gran pedagogo, explica muy bien sus ideas, tiene un gran dominio del lenguaje y va a publicar varios libros muy influyentes, ¿no? Con lo cual probablemente las ideas de la abstracción, quien mejor las ha sabido contar ha sido Kandinsky, y quien más influencia por tanto ha tenido ha sido también él. Bueno, por tanto, vamos a centrarlos desde el punto de vista cronológico. Kandinsky nace en 1866. Fijaros que es un pintor que por edad pues casi estaría aproximándose a los pintores fauvistas, o incluso estaría aproximándose a los pintores del posimpresionismo. Tiene más o menos la misma edad que Toulouse-Lautrec. Lo que pasa que su aportación o su evolución va a ser mucho más radical. Y va a morir en 1944, con lo cual, bueno, va a cubrir toda la primera mitad del siglo XX. Kandinsky va a empezar pintando pues en la línea del fauvismo. Va a ser un pintor, bueno, primero empieza siendo una especie de seguidor, como le ocurre a todos estos pintores de esta edad, del impresionismo, luego se entrega un poco a la vanguardia más radical, pues con esta idea del fauvismo. En este caso él lo hace de una manera muy acentuada, ¿no? Con estos colores completamente ácidos, absolutamente expresivos, que no tienen ningún vínculo con la realidad. Fijaros que en estos cuadros que hace al principio ocurre un poco con lo que pasaba con los de Malevich, ¿no? En realidad el tema es lo de menos. Es una imagen de un pueblo, una imagen popular, sin ningún interés, salvo la transformación cromática, ¿no?, que se produce en él. Está intentando separar el color de la realidad, utilizar el color por sus propios valores. Insisto, eso es un primer paso hacia la abstracción, separar el color de la realidad, que no se parezca a la realidad. Y él va a dar su propio salto hacia la abstracción también pronto. Malevich lo hizo pues en esa exposición de 1915, Kandinsky lo va a hacer pues por esos mismos años, en torno a 1912, 1913, con una serie de acuarelas y de óleos a los que va a llamar simplemente composiciones. Claro, esto es interesante, ¿no? Los cuadros abstractos ya no tienen los títulos que habían tenido, o ya no pueden tener los títulos que había tenido la pintura tradicional. No es vista de la bahía de no sé dónde, no es pintura escena campestre, no puede ser el Boulevard de París, por supuesto, ¿no? No está representando ninguna realidad concreta. Por lo tanto, esto conduce a títulos abstractos. También a trabajar con series, ¿no? Por ejemplo, Kandinsky va a utilizar muchísimo la palabra composición, porque en realidad es eso, es una articulación de figuras, es una interrelación de figuras. Ese es el principio de composición, eso significa composición. Pensemos también en composición musical, una ordenación de sonidos con un sentido determinado, ¿no? Y en el caso de Kandinsky, lo de composición musical, como veremos enseguida, es muy importante, ¿no? Porque para él la pintura va a ser también una especie de manera de explorar el sonido, la música. Ahora hablaremos de eso. Bueno, fijaros lo que os decía, por tanto va a utilizar estos títulos abstractos, composición 1, 2, 3, 4, etcétera, series, que son variaciones sobre temas parecidos. ¿Cómo es la pintura abstracta de Kandinsky? Pues es una pintura que no está trabajando con elementos mínimos, básicos, de tanta fuerza como los de Malevich. No son el cuadrado, no son la cruz, no son el círculo, no son el plano abstracto, sino que son una especie de realidades complejas, como una especie de mundo alternativo al de la realidad, ¿no? ¿Son representaciones de algo? Pues sí, parece que son representaciones de algo lo que trabaja Kandinsky, pero no es una representación de algo real, algo que podamos ver con los ojos, sino de una realidad, podemos decir que mental, una realidad pictórica y mental. Ahora veremos en qué consisten ambas ideas. Pero para entender la pintura de Kandinsky, la idea de la abstracción en Kandinsky, pues yo creo que conviene un poco recorrer su trayectoria. Hemos visto cómo, pasando por las primeras etapas vinculadas al fauvismo, vinculadas a también lo que se va a llamar el expresionismo en Alemania, Kandinsky descubre, entre comillas lo de descubre, insisto, la pintura abstracta en sus series de cuadros de 1911 y 1912, y antes de llegar a ello tiene como una especie de caída del caballo, de gran transformación, de
una especie de revelación de lo que realmente estaba buscando. Y esto lo cuenta él mismo en una anécdota, la que, bueno, reconoce que estaba pintando pues uno de estos cuadros que todavía tenían ciertos vínculos con la naturaleza, con la realidad, las primeras 3 composiciones que hace. Está pintando la cuarta, entra en crisis creativa, se va a dar un paseo, y cuando vuelve a casa, su mujer, bueno, que no había movido el cuadro, no lo había colocado en la posición correcta, es decir, le había dado la vuelta, y cuando llega Kandinsky y se encuentra con ese cuadro al que se le había dado la vuelta, descubre que es mucho más bello que el anterior. El anterior todavía tenía vínculos con la naturaleza. Al darle la vuelta, esos vínculos desaparecen y se convierten en una pura composición de colores y de líneas, una composición autónoma, que es bella en sí misma, ¿no? Y esa idea, que no sabemos si es real o es una invención del propio Kandinsky, o probablemente fuese real, no podemos certificar de una manera rigurosa, pero en cualquier caso sirve muy bien para entender qué supone este proceso de abstracción, en el que, bueno, en un proceso de búsqueda, en un momento dado se le da la vuelta 180 grados al cuadro, es decir, pierde cualquier vínculo con la naturaleza que todavía pudiese conservar, deja de ser un paisaje completamente y se convierte en una realidad en sí misma, una realidad, un objeto autónomo, hecho con colores, hecho con líneas, hecho a través de una idea de composición, de ordenación geométrica. Eso le lleva a descubrir, insisto, esa palabra descubrir, nos entendemos con ella, aunque no sea muy precisa, a descubrir su propia idea de entender, su propia idea de la abstracción. Y lo hace en este cuadro de 1911, que es la famosísima composición 4, ¿no? ¿Por qué es famosísima? Porque le va a llevar a establecer las series sucesivas de ensayos pictóricos, y porque le va a llevar también a plantear o a recapitular sus propias ideas en un libro fundamental, que va a ser un libro muy leído, sobre todo en Alemania, que es el libro Lo espiritual en el arte. Un libro en el que plantea su propia idea de la pintura y dice pues 2 cosas fundamentales. La idea de la perspectiva, la idea tradicional de representación de la pintura, que había sido vigente en Europa, sobre todo en el mundo occidental, ha estado vigente durante 400 años, y si miramos hacia atrás, pues podríamos llegar al mundo griego y al mundo romano. Esa idea, primero, no es válida para representar todas las maneras de entender el arte que se dan en otras civilizaciones, por lo tanto no es una idea universal, es una idea pues particular, vinculada a un lugar concreto, en un periodo determinado, y en segundo, no es una idea válida para representar el cambio o para dar cuenta del cambio espiritual que se está produciendo a principios del siglo XX, según dice él, ¿no? En la que lo que va a primar es el valor espiritual de las personas, la psicología interna de las personas, el mundo del ser humano, ¿no? Y él dice que la pintura tiene que ajustarse, tiene que cambiar, tiene que centrarse en esa representación de esos valores espirituales, de esos valores psicológicos, y él lo plantea a través fundamentalmente del uso del color. El color para él va a ser el elemento fundamental del lenguaje pictórico. ¿Por qué? Porque para él el color tiene una gran ventaja sobre la geometría, podríamos decir, que es que se puede matizar de maneras infinitas. El color puede sintonizarse, podemos decir así, ¿no? Se pueden establecer escalas cromáticas, variaciones muy sutiles de cada color, y además ocurre que cada color, por sus propias características, como ya habían descubierto los pintores faubistas, como ya habían descubierto los pintores posimpresionistas, ¿no? Pensemos de nuevo en Gauguin, pensemos en Van Gogh, cada color tiene o impacta de una determinada manera en nuestra psicología, en nuestro estado de ánimo. Los colores chillones nos inquietan, los amarillos también nos inquietan, nos causan incluso inquietud. Otros colores como los azules nos tranquilizan, los rojos también impactan muchísimo, ¿no? Entonces, los colores tienen un potencial tremendo a la hora de que entre la pintura y el espectador se establezca una relación de afinidad psicológica, ¿eh? Los colores, por tanto, tienen un poder muy grande para impactar en nuestro espíritu. Y por eso, espíritu, cuando nos referimos a espíritu, nos referimos a nuestra condición psicológica, mental, etcétera, etcétera. Y a eso se refiere Kandinsky. Y además dice Kandinsky algo muy importante en este libro, que él lo va a desarrollar luego en su pintura, que es el color que se puede graduar, que se pueden trabajar con escalas cromáticas, con tonos,
resulta muy semejante a la música. También la música se puede afinar con escalas, con diferentes tonalidades para representar muchísimos estados de ánimos, muchísimas situaciones, ¿no? También el color, como las notas musicales, se gradúan en composiciones, ¿no? La palabra composición es una palabra que asociamos a priori a la música, ¿no? Y que también vale para la pintura, también vale para la arquitectura. Por lo tanto, lo que está haciendo Kandinsky es algo muy interesante. Está estableciendo un paralelismo entre la pintura / color, ¿no? Sería la idea, la pintura como color y la música como tono. Ambas tienen la posibilidad de incidir de una manera muy directa en nuestro estado de ánimo. Y él va a plantear ese paralelismo, ¿no?, entre el color y la música, y lo va a defender en este libro, que os digo que va a ser un libro muy influyente. Bueno, ¿cómo lo hace? Pues fijaros, volvamos a la composición 6 que veíamos antes, que es quizá la primera composición ya de abstracta, de madurez, ¿no?, hecha con madurez, hecha con toda la intencionalidad del mundo, donde han desaparecido pues todas las referencias a la realidad como la vemos, ¿no? ¿Cómo se podría entender este cuadro? Pues como la representación de una realidad mental. Kandinsky, insisto, no trabaja con figuras geométricas elementales, sus figuras son complejas, están elaboradas, pero en realidad lo que está de fondo es esa idea de trabajar con los tonos cromáticos, ¿no? ¿Cómo veía esto Kandinsky? Pues probablemente él lo veía, y esto es interesante, y lo escuchaba a la vez. Porque Kandinsky reconoció que, bueno, él experimentaba ese fenómeno que se llama la sinestesia, que es, digamos, la confusión de los diferentes sentidos, ¿no? Eso que ocurre cuando ciertas personas, bueno, pues escuchan una obra, una pieza musical, y de repente empiezan a aparecer en su cerebro colores, diferentes colores, o al revés, cuando miran colores empiezan a sonar notas, ¿no?, en sus oídos. Bueno, al parecer Kandinsky pues experimentaba esta experiencia de la sinestesia, igual que otros muchos artistas también algunos artistas la han experimentado, y para él, cuando hablaba de composición pictórica, de composición abstracta, de composición lírica, como puede suponer este cuadro desde el punto de vista visual, en realidad también estaba escuchando una composición musical. Él lo veía a través de ese fenómeno de la sinestesia. Por tanto, asociaba de alguna manera cada tonalidad pictórica a diferentes tonalidades musicales. Y el reto de la pintura estaba cómo componerlas, cómo ir juntándolas, cómo crear orden, cómo crear armonía, cómo crear tensión a través de ese vocabulario fundamental que es el del tono del color y el tono de la música. Y esto es interesantísimo porque le da a la pintura de Kandinsky un sentido, pues claro, espiritual, un sentido complejo, un sentido que puede explorarse desde muchos puntos de vista, con muchísima riqueza. ¿Qué va a ocurrir en la pintura de Kandinsky? Kandinsky va a ir trabajando, por supuesto, ya en esta línea a lo largo de toda su carrera, y intentará dar un paso más en otro libro que se llama Punto y línea sobre plano. Va a intentar sistematizar todo esto, sobre todo cuando le piden que dé clases en la Bauhaus. Va a intentar sistematizar toda esta idea de la pintura abstracta, de los tonos cromáticos, y lo va a elaborar y va a buscar, o lo va a hacer a través de la idea de un vocabulario básico. Y en esto pues hay cierta afinidad entre Malevich, del que hemos hablado antes, y Kandinsky. Ambos van a buscar un vocabulario básico de la pintura. Va a enriquecer su vocabulario Kandinsky, fundamentalmente cromático, con líneas y con puntos, con elementos geométricos que se pueden combinar, que se pueden colocar en diferentes posiciones y que pueden dar pie pues a unos elementos un poquito más complejos con los cuales va a ir trabajando sus cuadros, ¿no? Ahora lo iremos viendo. Pero antes de entrar en esos cuadros de la etapa final de Kandinsky, quería presentaros este experimento que se hizo en la Bauhaus, que hizo con sus alumnos, que luego han reelaborado algunos artistas contemporáneos, de las posibilidades de combinación de estos elementos fundamentales con los que quería trabajar Kandinsky. Bueno, este pequeño vídeo que está inspirado en los experimentos de la Bauhaus y que te ha transformado en un artista contemporáneo, nos está hablando de eso, la posibilidad de, trabajando con un código, con una paleta, por decirlo así,
de elementos básicos, de elementos fundamentales, de condición geométrica, se pueden crear nuevas realidades, ¿no? La pintura tiene el poder de crear nuevas realidades distintas de las de la naturaleza, ¿no? Elementos de carácter geométrico. Pues bueno, fijaros como en este cuadro, que ya es un cuadro mucho más maduro, hecho después de su etapa en la Bauhaus, en el año 1939, que sigue trabajando con la idea de la composición, por supuesto, pues ha pasado ya algo, ¿no? Si ocurría que los cuadros anteriores veíamos que predominaban el color, esas manchas de color que se iban graduando, que se iban matizando con ciertas líneas curvas, que iban creando esa sensación de espacio envolvente, ¿no? De atmósfera cromática, con cierto orden y que tenía como una especie de correlato, ¿no? en la música. Bueno, lo que ha ocurrido en este cuadro es que, por supuesto, el color sigue siendo importantísimo, sigue siendo protagonista, pero Kandinsky ha introducido un nuevo orden, que es el orden del vocabulario geométrico. Está creando nuevas realidades, elementos que no existen en la realidad, realidades mentales o realidades pictóricas, como queramos, utilizando esos elementos fundamentales que son el punto, la línea, el plano. La línea curva tiene mucho protagonismo, las geometrías elementales son un fondo abstracto, y a través de esos elementos va componiendo ciertas figuras, a veces, y esto hace que la pintura de Kandinsky sea muy atractiva de ver, ¿no? Porque a veces parece que hay alusiones a ciertos elementos de la realidad. Esto parece un cuaderno abierto, un libro abierto, esto puede ser una burbuja de cristal, porque tiene cierta transparencia, pero en realidad no es su vocación representar ningún objeto de la realidad, de la naturaleza, sino crear una realidad nueva, una realidad puramente pictórica. Y eso es la abstracción. La abstracción es una palabra un poco difícil, confusa, porque cuando uno piensa en abstraer, piensa, bueno, pues yo tomo algo de la naturaleza y lo reduzco a sus últimos elementos, a sus elementos fundamentales, ¿no? Lo simplifico, lo condenso. Bien, eso es una manera de entenderlo y hasta cierto punto Malevich lo hubiese compartido esa idea, ¿no? Porque para él, cuando pintaba su cuadrado negro sobre fondo blanco o sus cruces, para él esos elementos, que eran elementos puramente pictóricos, pero al mismo tiempo eran las unidades últimas con las que estaba compuesta la naturaleza, en su visión esa un poco esotérica, ¿no? Eso es cierto, podemos entender así la abstracción, pero por otro lado la abstracción tiene la dificultad de entender que parece que la pintura es la reducción a unos elementos fundamentales de algo natural, ¿no? Cuando la pintura abstracta lo que está planteando es la autorreferencia, ¿no? Sería como más interesante hablar incluso a lo mejor de pintura autorreferencial. Una pintura cuya referencia es ella misma. Una pintura completamente autónoma, separada del mundo visible. Sí vinculada a otras realidades, a la realidad mental, a la realidad perceptiva, a la realidad psicológica, a la realidad espiritual, como queramos, ¿no? La del ser humano como creador, pero sí desvinculada de la idea convencional de que el pintor se sienta delante de una especie de ventana y lo que ve a través de esa ventana, que es su lienzo, lo representa con fidelidad, ¿no? Eso desde luego que desaparece de una manera radical. Y eso se ve muy bien en la pintura de Kandinsky. Kandinsky es un pintor muy complejo, muy capaz de reflexionar sobre lo que hace, un teórico del arte muy muy fino, ¿no? Y eso se va viendo en cómo va evolucionando su propia pintura. ¿Hacia dónde conduce la pintura de Kandinsky? Pues ya en los últimos lienzos va a conducir hacia una especie de pintura biomórfica, fijaros que es como una especie de vuelta a la representación de la naturaleza. No es una representación de la naturaleza real, ¿no? Sino de una naturaleza inventada. Crea estas figuras pues que tienen forma de animales, de presuntos animales, de crustáceos, pueden sugerirnos, ¿no? Como este que vemos aquí, o de sepias, o serpientes, o lombrices. Bueno, no son animales que existan, por supuesto, sino que son animales que tienen una condición mental. ¿De qué están hechos animales? De figuras geométricas elementales, de líneas, de curvas y de colores. Y el cuadro sigue siendo una composición, pero en lugar de estar hecha de esos elementos más básicos o de esas tonalidades que va graduando, están hechos ya de unas unidades un poco mayores, que son estas figuras, esta especie de animales imaginados, ¿no? por Kandinsky, animales de condición cromática y geométrica fundamentalmente. Por lo tanto, el cuadro es una alternativa a la realidad, crea una realidad paralela, la realidad creativa del pintor, la realidad psicológica, bueno, como queramos llamarla, es otra naturaleza, no es la naturaleza como tal, sino otra naturaleza. Por tanto, vemos la evolución, ¿no? que experimenta la pintura de Kandinsky desde esa especie de caída del caballo, de esa conversión que tiene a los principios de la abstracción, que él mismo
elabora a su manera en el año 1911, 1912, con esa composición 4, ¿no? Ese cuadro al que se gira 180 grados, se le da la vuelta y se convierte en otra cosa, desvinculada de la realidad. Cómo plasma esas ideas en ese libro que es Lo espiritual en el arte y cómo va evolucionando. Empieza trabajando con series cromáticas, con tonalidades cromáticas, estableciendo un paralelismo con la música. Luego va pasando o busca la idea de sistematizar ese lenguaje pictórico utilizando un vocabulario básico, un vocabulario geométrico. Eso le conduce a esa segunda etapa en el que se funde el color con la geometría, y luego la última etapa sería esta, la etapa como biomórfica, en la que, bueno, pues plantea como una especie de zoología, de ecosistema pictórico, ¿no? Alternativo al de la realidad, y bueno, nos habla siempre de esa creatividad tan grande que tuvo Kandinsky a la hora de desarrollar, ¿no?, unos temas básicos y fundamentales como son los de la pintura abstracta. Bueno, vamos a pasar al tercer gran maestro de la abstracción. Bueno, que tiene una edad muy semejante a los anteriores, es Piet Mondrian. Mondrian es un pintor holandés que más o menos también va a trabajar desde finales del siglo XIX, la que, como veremos enseguida, va a estar influido por la pintura impresionista y posimpresionista, y bueno, terminará su carrera pues a su muerte en el año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Y en el camino pues se encuentra con su propia versión de la pintura abstracta. ¿Cómo empieza pintando? Esto es interesante, ¿no? Siempre ver cómo empiezan pintando estos grandes artistas y cuándo sufren o cuándo descubren su propio lenguaje, ¿no? Su propio camino, lo que realmente les interesa. Bueno, empieza pintando Mondrian, insisto, a la manera de las vanguardias de muy principios del siglo XX, ¿no? Este cuadro es de 1909, es un cuadro que podemos entender como una especie de evolución del fauvismo, ¿no? Porque lo importante es el uso del color, la expresividad del color. Es una duna. Fijaros cómo se reconoce las olas del mar, el agua, la capa de la película de agua que se ha quedado sobre las dunas y que genera ciertos reflejos, da cierta sensación de movimiento en las olas que están rompiendo con la orilla, pero bueno, podríamos hacer el experimento mental que aplicó también sin quererlo, ¿no?, Kandinsky en su cuadro, en su composición 4. ¿Qué pasaría si le diésemos la vuelta al cuadro? Probablemente seguiría funcionando, ¿no? Es decir, que la referencia a la realidad es casi una excusa, es casi una coartada para hacer un objeto autónomo, basado en leyes de composición y de color, ¿no?, como podría pasar con este caso. Bueno, Mondrian, cuando decide dar el salto a la abstracción, lo hace de una manera más tardía que los pintores anteriores. Es un descubrimiento más tardía, pero lo va a hacer con gran radicalidad, ¿no? Y su manera de entender la abstracción tiene más que ver probablemente con Malevich que con Kandinsky, ¿no? En el sentido de que Mondrian va a trabajar sobre todo con la geometría. Va a convertir su pintura en series que trabajan con varios elementos fundamentales. Un elemento fundamental, que es quizá el que más le define, es la retícula, una rejilla, una retícula hecha de líneas horizontales y verticales que se cruzan a ciertas distancias, que van generando una especie de base, de trama visual. Eso ya de por sí tiene su interés, porque es trabajar con parcelaciones, con compartimentaciones de un plano. Fijaros que Malevich había hablado de que uno de sus elementos fundamentales del lenguaje de la pintura era el plano puro, el plano como elemento básico. Bueno, pues Mondrian trabaja sobre ese plano puro, pero sobre el plano puro aplica esa retícula que va generando pues cierta tensión visual, ¿no? Porque se establecen cruces, porque las distancias entre esas líneas son distintas, porque las propias líneas, aunque aquí todavía no lo hace, pueden tener grosores distintos, es decir, que hay muchísimas posibilidades de combinación partiendo de esa cosa tan elemental de una retícula, ¿no? ¿Qué más hace sobre esta base? ¿Qué más hace o qué aporta Mondrian? Va a aportar también el color. Va a utilizar esa base geométrica como una especie de casillero cromático, de tal manera que va introduciendo una especie de fichas cromáticas que o bien se introducen en el casillero, en la retícula, o bien la rompen y crean de nuevo tensiones visuales. ¿Cuál es la razón de ser de todo esto? ¿Qué representa la retícula? Pues se han dado muchas explicaciones, algunas, bueno, son burdas, ¿no?, absurdas, ¿no? En realidad no representa nada, son leyes compositivas. Son principios elementales de composición que crean orden visual, ciertos órdenes visuales que se pueden romper, que se pueden quebrar, que pueden generar situaciones de inquietud, que impactan en nuestra percepción, que crean tensiones, porque cada color
y esto también lo va a trabajar mucho Mondrian, ¿no? Cada color, él va a trabajar con colores básicos, rojos, azules, amarillos sobre todo. Cada color tiene un significado, tiene un poder en sí mismo, y entonces el reto está cómo ir equilibrando todo esto. Es como una especie de artesano del equilibrio geométrico, ¿no? Sería una manera bonita de definir el trabajo de Mondrian, ¿no? Esa artesanía visual en la que se van colocando con muchísima precisión cada elemento para crear diferentes situaciones y luego se van variando en cada una de las variantes de las series, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo equilibra pues el amarillo de la esquina, que es muy potente, con los rojos y el azul de la derecha. Genera aquí una diagonal visual que se solapa con la perpendicularidad de la trama, etcétera. Son esas cuestiones las que interesan a Mondrian, que son cuestiones muy básicas, ¿no? Que luego va a ir enriqueciendo. Aquí fijaros como en esta composición la retícula sigue siendo muy poderosa, pero bueno, pues asume mucho más protagonismo las manchas, ¿no? Los planos de color puro que son tan característicos de Mondrian. En realidad él dice que la pintura es una especie de construcción cromática hecha a través de colores y de tramas geométricas que se van combinando para generar ciertas realidades, ¿no? Alternativas a la naturaleza, realidades en sí mismas, realidades autónomas. El efecto que tiene ese cuadro es un efecto psicológico, perceptivo. Y en esto, pues Mondrian compartiría las ideas de Kandinsky. El sentido de que es el color el que impacta de una manera más directa en nuestra percepción, ¿no? en nuestro sensorio, ¿no? Y también la geometría. La idea de que está estableciendo un paralelismo entre el modo en que percibimos la realidad a través de nuestra mente, de nuestra psicología, que tiene sus propias estructuras geométricas que aplicamos a la realidad, y la pintura, que se va a basar en unos principios geométricos y cromáticos muy parecidos a los que configuran nuestra mente, ¿no? Y esto no es una casualidad, que se busque eso, porque fijaros que estos años 20, 30, son los años en que se desarrolla la psicología de la percepción. Eso que se va a llamar, bueno, una de las escuelas va a ser la escuela de la Gestalt, ¿no? La escuela de la forma en alemán, que va a estudiar cómo se perciben las cosas, cuáles son las leyes de percepción implícitas a nuestra psique, a nuestra mente y que aplicamos a la realidad. ¿Cuál es la malla a partir de la cual percibimos la realidad? Y eso se trasluce en buena medida en los cuadros de Mondrian, ¿no? Que también podemos entender como una malla perceptiva. Es como representar, utilizar los recursos o las herramientas que están en nuestra percepción, convertirlas en un tema pictórico. Aunque, por supuesto, esto va mucho más allá, ¿no? De eso, de esa psicología. Tiene que ver con los propios valores de la propia pintura, ¿no? El color, la línea, etcétera. Bueno, es muy interesante porque en general en toda la pintura de las vanguardias y muy en especial la pintura de la abstracción, la pintura abstracta, muchas veces se utilizaron como coartadas científicas, ¿no? La ciencia influyó muchísimo a la hora de defender estos valores. Pensad, por ejemplo, que el cubismo pues, se va a asociar a las teorías de Einstein, porque el cubismo, al representar los objetos desde muchos puntos de vista, pues está introduciendo la simultaneidad, y la simultaneidad implica el tiempo, diferentes tiempos colocados en el mismo momento, ¿no? El futurismo también va a trabajar con las sucesiones, también se va a asociar hasta cierto punto con las teorías de Einstein. En este caso, pues vemos la influencia de las teorías de la percepción, de las teorías de la Gestalt, de la psicología de la percepción. Bueno, va a existir esos lazos y son lazos interesantes que hay que conocer, pero bueno, no son definitorios, ¿no? No es que se ponga a pintar Picasso Las señoritas de Aviñón porque de repente lee la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Eso es ridículo. Esos casi siempre son reelaboraciones posteriores que ni siquiera hacen los propios pintores, ¿no? Que suelen hacer los críticos de arte, para intentar entender la época, lo que se estaba produciendo en la época, ¿no? Igual que sería absurdo pensar que Mondrian pinta esto porque ha leído la psicología de la Gestalt de los años 20, pues es absurdo, ¿no? Pero es verdad que puede haber paralelismos, que unas cosas ayudan a entender otras. Bueno, hay un rasgo muy interesante de la pintura de Mondrian, que es que va a tener una influencia muy rápida y muy directa en la arquitectura. Es un caso de trasvase desde las ideas de una corriente que es originariamente pictórica hacia la propia arquitectura. Eso lo hemos visto en la clase anterior con ocasión del futurismo,
Y aquí se da todavía más, ¿no? Bueno, van a tener muchos seguidores Mondrian en Holanda, en los Países Bajos, va a tener seguidores más jóvenes, algunos van a ser diseñadores, otros arquitectos que van a intentar llevar esta idea de la cuadrícula, esta idea de trabajar con los planos de color, planos flotantes de color que se van combinando, intentar llevarlo a lo tridimensional. Bueno, los primeros intentos que se hacen en algunos proyectos de decoración interior, bueno, son un poco banales, ¿no? Fijaros que consisten en aplicar colores elementales en las paredes, en fragmentar el suelo también con planos de color o el techo, en las ventanas y en crear una composición cromática que permita, fijaros, desarticular el interior, ¿no? Las paredes continuas se desarticulan y se convierte ese espacio interior en una suma de planos. Esto es muy interesante porque, a pesar de que esto sea muy burdo y tenga poco interés, conduce a cosas como estas, ¿no? Que van a ser dibujos, este dibujo que va a hacer en particular Van Doesburg, dibujos que van a tener muchísima influencia en las vanguardias de la arquitectura del siglo XX. Y esto se va a llamar, la corriente que inaugura, ¿no?, Mondrian y que va a tener su influencia en el diseño y en la arquitectura, se va a llamar neoplasticismo, la nueva plasticidad, el nuevo arte sería la traducción. Fijaros cómo se ha pasado desde esas composiciones reticulares de Mondrian, hechas con líneas gruesas, con retículas y luego planos de color, se ha pasado a la tridimensionalidad. La arquitectura se concibe como una suma de planos, planos verticales, planos horizontales, descompuestos y que luego se maclan para generar el espacio. Un espacio que está abierto al exterior, porque esos planos no tienen por qué cerrarse, un espacio que es fluido, porque se va fluyendo a través de esos planos, y unos planos que mantienen su independencia visual gracias a que están definidos por esas manchas de color abstracto, ¿no? Bueno, es una manera de entender, de intentar llevar, insisto, a la tridimensionalidad esos principios de diseño o de composición que había planteado Mondrian. Con lo cual, hay que saber que el neoplasticismo tiene su derivada arquitectónica, de la que ahora no vamos a hablar con detalle. Bueno, Mondrian termina su carrera, tiene que exiliarse, se exilia a los Estados Unidos y en la última etapa de su carrera, bueno, pues va a seguir trabajando con sus principios fundamentales. Fijaros que se trata de una trama que sigue teniendo el protagonismo del color, que es una pintura autónoma, basada en equilibrios visuales fundamentalmente, pero introduce, bueno, ciertos rasgos, ciertas llamadas a algo que le llama muchísimo la atención de los Estados Unidos, que son los rótulos luminosos, el dinamismo cromático de las calles, que va cambiando, ¿no? E intenta sugerir esa idea del cambio, esa idea del rótulo que parpadea, que se mueve, intenta convertir ese dinamismo también en un argumento pictórico, ¿no? Intenta enriquecer esos planos estáticos tan marcadamente, imponentes, ¿no?, de su pintura inicial, en algo más rico, más variado, más vibrante, que tenga más vida, ¿no? Como se sugiere aquí en este cuadro, pues cuyo título casi lo dice todo, ¿no? Broadway Boogie Boogie, ¿no? Que es, bueno, pues habla de esos mundos, de ese mundo, pues de los rótulos, del dinamismo, de las calles de Broadway. Intenta un poco alegrar o enriquecer sus códigos pictóricos con otros nuevos, ¿no? Aunque fundamentalmente los mismos. Fijaros cómo ha desaparecido, pues, ese carácter solemne que tenían las retículas de grises y de negros, bueno, pues por una retícula, unas líneas punteadas de diferentes cuadrados que se van sucediendo, que son los que están sugiriendo el parpadeo, el movimiento. Eso va generando planos blancos y luego eso se va enriqueciendo en ciertos momentos con ciertas tensiones que van produciendo los colores puros, los colores elementales. Insisto, esto es interesante también porque esto va a ser reinterpretado y apropiado también por los arquitectos. Los arquitectos van a tener mucha afinidad por la pintura de Mondrian porque, claro, trabaja con principios compositivos parecidos. La retícula que define un espacio, la retícula que crea orden, ¿no? El color, la vibración compositiva. Y eso, pues casi nos podría llevar a pensar que plantas como esta que plantea Mondrian podrían ser literalmente no solamente un elemento compositivo de un cuadro, sino literalmente pues una planta de un edificio, ¿no? Es susceptible de convertirse en una planta de un edificio, con lo cual hay una afinidad muy interesante entre la pintura y la arquitectura, que supone el paso de lo bidimensional a lo tridimensional y que ha sido explorado a lo largo del siglo XX. Por tanto, la huella de Mondrian va a ser muy, muy larga, muy alargada, ¿no? Sobre todo se verá en otras corrientes posteriores de las que hablaremos, que es la corriente minimalista de los años 60, de los años 70, donde esto de las composiciones abstractas, lineales y vibrantes va a ser muy, muy interesante y muy frecuentado y muy trabajado.
Hemos visto, por tanto, tres modos de entender la abstracción, vinculado a tres grandes maestros. El primero, Malevich, que va a trabajar con un vocabulario esencializado al máximo, en el que va a reducir casi la pintura a sus elementos fundamentales, en esa idea de alcanzar como el grado cero de la pintura, más allá ya no hay nada. Vamos a hablar, o hemos visto también la pintura de Kandinsky, en la que va a trabajar con el color, los valores del color, va a intentar también generar un vocabulario nuevo y va a acabar haciendo pues estos cuadros biomórficos que presentan una alternativa, ¿no? Son una alternativa a la realidad, no es la representación de la realidad, sino algo distinto, algo paralelo. Y hemos visto el tercero, Mondrian, cómo va a trabajar pues una línea más parecida a Mondrian, con las retículas, con los colores, con la geometría, también evocando pues la manera en que se percibe los objetos en la realidad, en el sentido de las tramas geométricas que ya contenemos en nuestra propia psicología, ¿no? Bueno, son tres maneras, por tanto, de empezar a abordar ese problema y que van a abrir unas puertas importantísimas para la historia del arte del siglo XX. Son puertas que se van a seguir desarrollándose de diferentes maneras en las décadas posteriores. Nos encontraremos con figuras como la de Miró, que van a ir hacia una progresiva abstracción y van a acabar pues fundiendo las manchas de color con formas orgánicas, una especie también de segunda naturaleza que evoca pues hasta cierto punto y reinterpreta la pintura de Kandinsky, ¿no? Nos vamos a encontrar algo distinto en los años 40, 50, 60 en los Estados Unidos, que es cuando va a surgir lo que se va a llamar expresionismo abstracto, en la que son cuadros de gran formato, en las que las manchas pues no surgen de figuras geométricas elementales, de esos presuntos códigos, ¿no?, que están en nuestro cerebro, sino del propio movimiento del pintor, de los chorreos que se producen cuando utiliza el pincel, del propio cuerpo del pintor que interacciona con el lienzo, otra manera de generar un dinamismo que se traduce en una forma abstracta, o bien vamos a trabajar pues con pintores también en la línea de la esencialización, ¿no? Una especie de pintores como Rothko que van a trabajar en la línea, diríamos, de Mondrian y en el uso del color, y también en la línea de Malevich, ¿no?, pero acentuando los campos cromáticos y convirtiendo el color en sí mismo, ya prácticamente sin ninguna vinculación con la geometría, pues utilizar el color como una especie de espacio como de meditación, espacio trascendental, etcétera. Es decir, que va a haber muchísimas vías y se va a desarrollar esta pintura abstracta a lo largo de todo el siglo XX. Va a ser una de las grandes ramas innovadoras de las vanguardias y por lo tanto conviene conocerlas con detenimiento. De estas ramas que hemos visto en estos tres últimos cuadros hablaremos en clases sucesivas cuando abordemos la pintura posterior a 1945, la pintura que se hace después de la Segunda Guerra Mundial.